Jóvenes, que el Señor les bendiga, es un gusto poder saludarles. Les saluda el Profe Orlando. Siguiendo la misma metodología de aprendizaje y prácticas en la casa, por la situación que estamos enfrentando como país, pues es importante ir de la mano con el aprendizaje para no perder la secuencia de lo que estamos haciendo en clase. Yo dejé una tarea para que ustedes la puedan hacer en el teléfono, usando su navegador de internet o usando una computadora si la tienen a la mano, para poder hacer esta tarea y poder ir aprendiendo cómo se configuran los routers o access point. ¿Qué es un router o un access point? Es un dispositivo que sirve para poder distribuir internet de forma inalámbrica o de forma cableada. Es decir, es un dispositivo que recibe en sus configuraciones, recibe una señal de internet y la amplía por medio de una señal cableada o una señal inalámbrica. Entonces hay diferentes tipos de dispositivos según su diseño. Hay varios, cada uno de ellos se configura de manera diferente, hay diferentes marcas. Las configuraciones casi son las mismas, pero algunas cosas van cambiando según el fabricante. Entonces en la tarea yo les había dejado dos partes. La primera es configurar un router de TP-Link UR802N, que es un modelo muy comercial, donde tenemos que hacerle capturas del modo de conexión que trae, los modos de conexión, es decir, cómo trabaja. Y luego de eso, configurar la red Wi-Fi o la red wireless con este nombre que aparece en pantalla. Y luego asignarle una contraseña cualquiera. Eso se hace con la primera tarea. Entonces aquí en la parte de abajo tenemos el link de un emulador. Un emulador es como si tuviéramos el router en físico en nuestra casa para poder configurarlo. Pero en este caso es un emulador que usted puede utilizar en línea con las mismas configuraciones para que vayamos conociendo cómo se configura cada una de sus partes. Y en la segunda tarea aparece un modelo diferente que trabaja ya con dos tipos de frecuencias. El primero trabaja con 2.4 GHz, que la mayoría de dispositivos reconoce, y el segundo ya funciona con dos tipos de frecuencias, con 2.4 GHz y 5 GHz. Entonces hay dispositivos ahora tan modernos que ya vienen solo con 5 GHz. Entonces para esos dispositivos se diseñó este otro tipo de aparatitos. Y en este pues que vamos a configurar, pues vamos a configurar conectarnos a una red cualquiera y usarla como repetidor. Es decir, yo tengo en mi casa una red que se llama Mi Casa, así se llama la red, y yo quiero extenderla. Es decir, yo tengo un segundo nivel o un tercer nivel y quiero que la misma red esté hasta allá arriba. Entonces utilizo un router de estos o un access point para poder captar la señal que yo tengo en el primer piso, digamos, y poder transmitirla al último nivel. Es decir, en toda la casa va a estar esta señal amplificada. Entonces aquí aparece la frecuencia con la que tenemos que dejarla. Y luego aparecía aquí en la parte de abajo investigar acerca de la seguridad MAC en un router. Si me da tiempo, entonces yo les voy a explicar qué es una seguridad MAC. Primero voy a configurar el router número 1 que tengo acá. Voy a darle clic al link y voy a configurar el router. Entonces aquí me aparece lo que es la parte principal del router. Cada dispositivo maneja una dirección IP. Maneja una dirección IP única con la cual se puede configurar. La mayor parte de dispositivos traen un usuario y traen una contraseña para poder entrar a esta configuración que ustedes están viendo en pantalla. Normalmente es admin, el usuario, y la contraseña es admin también. Entonces lo primero que miramos es esto, el status. De forma resumida, la configuración de cómo está.
dice que la conexión LAN, o sea la conexión cableada con la que yo debo configurar el router, me está asignando la dirección IP, que es esta, y puede ser cualquiera, ¿verdad? Y me dice que trabaja con una frecuencia de 2.4 GHz en la señal inalámbrica y está en modo router. Entonces aquí me aparece el nombre de la red, inalámbrica, que es este que está acá. Me aparece el canal, el ancho del canal, y aquí abajo aparece lo que es la conexión WAN, que es la conexión de banda ancha. Esta es la conexión de internet que está entrando al dispositivo. Normalmente esto no se toca, pero solo se puede ver si hay acá direcciones y hay submáscaras y hay un gateway. Entonces este aparato está recibiendo internet, pero si estuviera así como está ahorita, entonces no está recibiendo internet. Y como es un emulador, pues no tiene ninguna conexión ahorita cableada de internet. Entonces lo primero que vamos a ver es acá en Quick Setup. En Quick Setup pues es una configuración rápida que yo puedo hacer acá en Next, que es exactamente lo mismo al modo de operación. Aquí en el modo de operación yo puedo decir, bueno, cómo quiero trabajar el router, ya sea como wireless router o un router inalámbrico, modo hotspot router, que es exactamente lo mismo, como access point, como punto de acceso, como un extendidor, o sea, una extensión de una red que ya existe, o un repetidor, como sería lo más práctico, o en modo cliente. ¿A qué se refiere el modo repetidor? Es decir, yo tengo una señal inalámbrica y la quiero amplificar, entonces amplifico la señal que ya tengo. En modo cliente no. En modo cliente tengo una conexión inalámbrica en mi casa o una red inalámbrica en mi casa y yo quiero conectársela, por ejemplo, a mi Smart TV. Quiero conectarle, por ejemplo, esa red a mi consola de videojuegos, pero la consola de videojuegos solo tiene conexión cableada. Entonces este router me recibe la señal inalámbrica y me la pasa a mi dispositivo por medio de una conexión cableada. Es de esa manera como funciona con el modo cliente. Pues aquí aparece lo que es la network, que es la red. Esto no se toca. La conexión WAN no se toca, que es la conexión de área ancha o de banda ancha, como se le llama. La conexión LAN yo la puedo modificar, es decir, yo puedo cambiarle la dirección IP a mi router. Y el rango normalmente está en 192, 168.1 puede ser acá, y .1, o puede ser .2, .1, o puede ser .8, .1. Cualquiera de esas direcciones yo puedo asignarle a mi router. Aparece la conexión wireless. Si yo quiero dejar esta dirección IP que tiene mi router, le doy save y de esa manera yo guardo esa dirección IP. Es decir, yo puedo dejar esta, le doy save y me la guarda, ¿verdad? Automáticamente el dispositivo se empieza a reiniciar. Después de que el proceso haya completado, el dispositivo ya va a tener esa configuración. Pero me voy a pasar a otro para no perder mucho tiempo por el video que estoy grabando. Luego en wireless aparece la configuración básica de wireless. Entonces aquí aparece wireless network name. Aquí yo puedo cambiarle el nombre de la red. Entonces en la tarea ustedes van a hacer esto, van a cambiarle el nombre de la red, Wi-Fi. Ustedes van a ponerle colegio y luego las iniciales de su nombre. Entonces vamos a ponerle acá colegio, las iniciales de nuestro nombre, por ejemplo Orlando Divar Figueroa López. Luego le doy save. Al darle guardar, yo ya dejo guardada esa configuración. Entonces, como es un emulador, es posible que les deje guardar el nombre o no. Si no, por los momentos ya saben ustedes cómo guardar ese nombre en la red. Entonces lo que hace el dispositivo es volver a reiniciarse, y cuando vuelve a reiniciarse el router ya va a tener esa conexión Wi-Fi. Entonces yo puedo conectar cualquier dispositivo ya a esa nueva red. Pero no solo es eso,
yo tengo que ponerle una seguridad. Eso es lo que dice acá. Asignarle una contraseña cualquiera, dice. Entonces, ¿dónde hago yo eso? Lo hago acá donde dice Wireless Security. En Wireless Security aparecen varios tipos de seguridad. Aparece Disable, es decir, yo puedo dejar la red libre para que se conecte cualquiera, pero no sería el caso. Si no, cualquiera se conectaría a mi red y la pondría muy lenta porque se ponen a ver videos, a descargar. Entonces es recomendable ponerle una seguridad. Aquí aparece WPA personal, aparece una WPA Enterprise y aparece una web. ¿Cuál de las cuatro es la recomendable? Pues la primera no la recomiendo, ¿verdad? Porque quedaría libre. La segunda la recomendaría yo porque usted puede utilizar una contraseña personalizada a su gusto. La Enterprise tiene que usar una dirección IP y la configuración diferente. En la web automáticamente puede elegir entre varios tipos de claves para poder hacerlo, pero a veces hay conflicto entre las claves. Entonces es mejor dejar una sola seguridad inalámbrica o una sola clave. En este caso vamos a utilizar la segunda. Entonces aquí aparece la versión. De hecho, esto que está aquí lo dice en la parte de arriba. Dice que para la seguridad de la red es recomendable usar esta configuración, ¿verdad? Como encriptación AES. Entonces aquí está WPA PSK y la encriptación que es la que está ahí, AES. Y aquí le puedo poner cualquier nombre a la red. Es decir, puedo ponerle mi perro favorito. Ahí está. Si quiero dejar esa clave, entonces le doy Save. Y automáticamente el router empieza a reiniciarse nuevamente. Y luego cuando vuelva a encender, ya va a tener esa clave asignada. De esa manera se configura esto. Aparte de eso, pues quiero mostrarles acá una configuración wireless inalámbrica avanzada que está acá. Ustedes guardan la configuración para que quede, ¿verdad? Entonces, la configuración wireless avanzada, ¿para qué sirve? Esta sirve, por ejemplo, si usted tiene un negocio, un restaurante, una heladería, por ejemplo, y quiere darle señal de internet a sus clientes. Entonces el router tiene varios tipos de potencias de transmisión. Está la alta, que es la ICE, está la mediana y está la baja. Entonces la alta es de que el router transmite a su máxima potencia, es decir, el router va a transmitir la señal inalámbrica a su máxima potencia. Si llega a 300-400 metros, pues la señal va a llegar hasta ahí. En la señal media es pues la señal baja a la mitad, es decir, si su ancho de cobertura es de unos 400 metros, usted va a tener 200 metros de cobertura. Ahora, la señal baja, ¿qué quiere decir esto? Que solo va a tener un ancho de cobertura normalmente de 10 a 12 metros. ¿Para qué sirve esto? Pues para que sus clientes solo tengan internet en el área de donde usted atiende, y fuera del negocio los clientes ya no van a poder conectarse. Para poder conectarse, pues tienen que entrar a su negocio. Es una configuración que no muchos saben. Para que ustedes vayan familiarizándose con eso, pues es bueno ir aprendiéndolo. Le damos save y esto queda guardado. Entonces, esto se hace con la primera tarea. Con la segunda tarea, pues dice que tenemos que capturar los modos de operación igual que el primero. ¿En qué modos de conexión trabajan? Entonces yo les expliqué cada uno de ellos. Aquí tenemos que hacer una configuración, es decir, queremos conectarnos a una red inalámbrica cualquiera que ya exista. Lo bajaré en modo repetidor. Entonces voy a entrar a este router. Aquí estoy entrando. Si se cuenta es diferente. Físicamente es diferente. Y con las configuraciones también son diferentes. Entonces aquí aparece el idioma con el que yo puedo configurarlo. Lo bajaré en español para que vayamos
familiarizándonos también, ¿verdad? Ahí está, en modo español. Ahí está, dice el router. Aquí en el emulador ya aparece el router ya con las configuraciones básicas, el nombre de la red, que es el que está acá, en la frecuencia 2.4 GHz, en la frecuencia 5 GHz es el nombre que tiene también. Si se dan cuenta, hay algo que lo agrega al final para distinguirlo. La dirección MAC es la misma, y aparece el servidor de HCP, que vamos a verlo en clase más detallado. Y aquí aparece la dirección física, la dirección IP del router para su configuración. Entonces el estado general. Y aquí aparecen los clientes que están conectados. Aquí en el emulador pues aparecen 6 clientes conectados. Aquí están. Ya los tira por default. Acuérdense que es un emulador, no tengo el router en físico para poder configurarlo, pero sí, estas configuraciones son exactamente las mismas. Entonces el router está trabajando acá por medio de una señal 2.4 GHz y acá pues en 5 GHz. Entonces vamos a ver las configuraciones cómo se hace. Entonces, ¿a dónde voy? A donde dice inalámbrico, o sea, donde dice wireless. Entonces aquí aparece conectarse a una red. Entonces, si yo quiero conectarme a una red dentro de mi cobertura, le doy acá donde dice escanear inalámbrico. Al escanear, lo que hace el router es escanear a nuestro alrededor qué redes están disponibles. Es decir, me puedo conectar a la red del vecino si yo me sé la clave del vecino. Pero normalmente eso no se debe hacer. Aquí aparecen todas las redes disponibles. Aparece entre potencias, entre la señal más baja no es recomendable conectarse, la media tampoco. A partir de 3 palitos en adelante ya es recomendable conectarse porque la señal va a ser estable. Entonces dice que esta red, la red número 3, la TP-Link F2E4, es recomendable para poder conectarse y contiene una seguridad. Es decir, si yo quiero conectarme a esta red, debo de saber la clave. Y el de arriba no. El de arriba dice que tiene una seguridad abierta, es decir, no tiene clave. O es igual que la última que está acá, la número 6. No tiene una clave. Entonces puedo conectarme y extender esa señal. Y voy a tener señal en mi casa de forma accesible y estable. Entonces yo voy a configurar el router ahorita para conectarme con una red que tenga una clave. Es decir, lo seleccioné. Suponiendo de que la clave sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, se la dejo, ¿verdad? Entonces, si yo puedo conectarme a una red 2.4 o una red 5 GHz también, o sea que yo puedo conectarme a cualquiera de esas dos señales si es que existieran, pero eso lo hace de forma automática el router. Entonces le doy guardar y eso queda guardado. Dice la contraseña debe ser de 8 a 64 caracteres y ASCII. ¿Pero por qué? ¿Por qué me pide esto? Por el tipo de configuración, el tipo de encriptación que yo estoy manejando, que es la WPA PASK. Entonces voy a elegir acá la WPA PASK. PSK, la que tenemos en esta parte de acá. Esta. Entonces voy a poner acá letras, por ejemplo, mi perro favorito. Uno lo voy a poner ahí y le doy guardar. Ahí está. Y ya me tuvo que haberla guardado. Me la quita porque recuerden que es un emulador. Automáticamente, si el router lo tuviera en físico, se empieza a reiniciar y cuando vuelve a conectarse ya me va a pedir la clave de esa red a la que me conecté. Es decir, si yo en mi casa tenía una red que se llamaba Mi Casa y la clave era mi perro favorito, entonces este router está amplificando esa señal ahorita. Entonces si yo estoy muy fuera de casa, a donde llegue la señal, yo tengo que conectarme a esa red ahora que está amplificada por medio de este aparatito con esta clave
con esta clave que yo le asigné a este router, que en este caso era mi perro favorito 1. Esta es la manera como se maneja esto. Entonces aquí aparece red extendida, aquí red extendida. Entonces yo le digo al router qué tipo de frecuencia quiero que me deje. Si yo quiero manejar las dos frecuencias, puedo dejar acá 2.4 GHz y la frecuencia 5 GHz. Pero la tarea nos dice que solo debemos dejar la frecuencia de 5 GHz. Entonces, la primera la deshabilito y solo dejo la segunda, que es la de 5 GHz. Acuérdense que es el nombre de la red, que va a tener. Si mi red se llama Mi Casa, entonces esa red va a tener. Entonces le doy guardar y de esa manera el router empieza a reiniciarse y al momento de volver a encender otra vez el router ya va a tener esa red. Entonces en mi casa, en mi hogar donde yo vivo, yo voy a tener una señal mucho más potente. ¿Por qué? Porque la red que yo tengo está siendo amplificada por medio de este aparatito. Entonces yo voy a tener mucho más cobertura y mucho más estabilidad. Entonces de esta manera se configura este router. Le damos guardar y de esa manera pues es todo. Eso es lo primero que vamos a configurar por el momento. Y acerca de la seguridad MAC, es una seguridad mucho más eficiente, es una seguridad mucho más controlable, porque cada dispositivo maneja una seguridad MAC o una dirección MAC, y esas direcciones MAC yo las puedo grabar dentro de mi router para darles señal únicamente a aquellos dispositivos que yo quiero que tengan señal nada más, y los que no, pues no. Es decir, si alguien me copió la clave por ahí y se conectó de forma que yo no quería, entonces yo puedo detectar ese dispositivo y bloquearlo de una vez, y otra vez que se vuelva a conectar ya no se va a conectar. Para eso sirve la seguridad MAC. Es una seguridad mucho más administrable. Espero que este video les haya servido, jóvenes, y una bendición para ustedes, y a seguir luchando con cada una de las tareas, y juntos vamos a ir aprendiendo. Se cuidan, hasta la próxima.